Me da mucho gusto poder compartirles esta palabra que se llama Viajando Ligero, pero también, bueno, pues tomar más conciencia del rol que tenemos. Me encanta hoy que podamos estar juntos, que podamos estar como iglesia reunidos, como hermanos. Hay cosas que van a suceder solo cuando estamos juntos, y en la iglesia del libro de Hechos, pues, ¿qué dice? Estaban juntos en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Y en ese mismo clamor es cuando suceden las mejores cosas del reino. Como les decía yo, el día de hoy vamos a tener este mensaje que se llama Viajando Ligero. Repite conmigo, viajando ligero. ¿Y cuántos de ustedes, pues realmente todos hemos salido de viaje y lo que menos queremos es cargar un equipaje pesado o llevar muchas maletas, ¿no? A veces es necesario, sobre todo si vas a lugares donde hay un poco más de frío, ¿verdad? Y miren ustedes aquí, este es el vivo ejemplo de lo que pasa cuando realmente llevamos exceso de equipaje, ¿no? Y hay veces que en la vida nosotros viajamos así, y aunque nos riamos, pues es muy curioso ver que queremos estar preparados para todo, y eso está bien, pero el problema es cuando lo hacemos en base a excesos. En base a exceso, por ejemplo, en el caso del temor, de preocupaciones, de cosas que sabemos que nos van a asediar, y eso se convierten en equipajes que son maletas pesadas de llevar. Y el día de hoy vamos a estar hablando mucho acerca de estas maletas, ¿verdad? Y yo quiero empezar compartiéndoles algo una experiencia que tuvimos mi hijo Emilio y yo, que algunos de ustedes se las compartimos ya, pero él está estudiando medicina, como varios de ustedes ya saben, y tiene muy pocas fechas para poder tener vacaciones. Y yo siempre le estoy preguntando, hijo, ¿cuándo son tus vacaciones? Porque realmente estudie y así es una carrera muy demandante, ¿verdad? Por eso yo no la escogí. Me dijeron cuando iba en la prepa, área 2, ¿qué es área 2? Medicina. No, tache, ya sé que no. Platíquenme de las otras 3. Pero, curiosamente, yo me enteré después que mi papá quiso ser médico, y eso me lo platicó mi mamá. Le dije, oye, qué raro, ¿de dónde viene lo de médico? Y después ya me puse a pensar, pues sí, hay tíos, hermanos de mi papá, que prácticamente también estudiaron medicina, y yo dije, bueno, pues ya entendí de dónde viene, pero lo que sucedió fue que escogimos unas fechas y yo sé que a él le gusta y le encanta el senderismo, así es que le dije, ¿sabes qué? ¿A dónde quieres ir? Me dice, papá, a un lugar frío, él le encanta el frío. Le dije, vamos a hacer senderismo a cualquier país donde tenga esos lugares fríos. Y entonces contratamos una agencia de viajes y ellos fueron los que nos planearon un viaje a Perú, a los Andes, y poder caminar por estos lugares, ¿no? Y la verdad, cuando yo escuché lo que me dijo la agencia del viaje, me dice, mira, pues tenemos un viaje donde la idea es caminar por los Andes durante 5 días, 4 noches. Y yo, bueno, eso está maravilloso. Y luego, no, bueno, pues se trata de acampar y yo me estaba imaginando, bueno, ¿quién va a cargar la comida? ¿Quién va a llevar la casa de campaña? ¿Cómo se llama? Es el sleeping, el asador, el anafre. ¿Quién va a llevar todo eso? Y me dice, no se preocupe, todo eso ya está incluido. Y yo, ¿de veras? Sí. Bueno, pues vamos, ¿no? Y ya llega uno con todas las expectativas y bueno, pues te puedes equipar ahí con lo mejor, ¿verdad? Para que no pases frío. No sabes ni, pues dicen los Andes y pues yo lo único que sé de los Andes es que ahí se cayó un avión y que tuvieron que hacer ahí locuras para poder subsistir, ¿verdad? Y yo conocí a uno de los supervivientes de los Andes y dices tú, ay, yo ahora voy caminando ahí por los Andes. Entonces, pues íbamos Emilio estaba emocionadísimo,
y yo realmente, bueno, pues tenía mis asegúnes, ¿verdad? Pero bueno, pues ya el guía nos habló, volamos de la ciudad de Lima a Cusco y en Cusco llegó el guía y nos dijo, miren, les voy a explicar de qué se trata. Y cuando el guía nos dijo, miren, aquí traigo unas maletitas y ustedes van a poner ahí lo más pesado de su equipaje y van a llevar unas maletas muy pequeñas para que ahí lleven nada más su agua y su poncho por si llueve y unas barritas energéticas, ¿no? Y por ahí, bueno, pues yo en ese viaje llevaba esta maletita, ¿no? Y así, esta fue la que llevé y yo dije, bueno, qué maravilla. Pero cuando llegamos allá, pues ya venía una camioneta bien cargada con un montonal de cosas. Y cuando empiezan a bajar las cosas de la camioneta, dije, híjole, que no me toque la casa de campaña, que no me vaya a tocar el baño portátil, bueno, todo, ¿no? Y entonces llegamos ahí y de repente llegan dos personas, papá e hijo, y llegaron con sus mulas de carga y empezaron a empacar todo, a subirlo a las mulas, lo empacaron y se lo llevaron. Y ahí por ahí tengo un video que ahorita van a ver si lo podemos poner. Y en este video, que ya no está, bueno, ahorita, ahí viene. Entonces ahí vamos, miren. Entonces vean todo lo que se lleva de… Y este hombre pues tiene prácticamente 65 años, ¿verdad? Es un descendiente de los incas y va feliz. Y aparte, no solo va feliz, sino nos rebasó como 10 veces. O sea, yo dije, ¿cómo le hace este? Si está chiquito, pero corrioso. Y vean ahí vamos, ahí va el Emilio, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Allí íbamos subiendo y así se veía el panorama. Pero después, ya cuando íbamos a llegar al primer campamento, vean que ya estaba todo puesto. Ya estaban las casas de campaña, ya había un chef, el hijo de este señor es chef. Y entonces ya nos había cocinado ahí un ceviche, nos dijeron bienvenidos a la hora feliz y nos dieron palomitas, un chocolatito para el frío, esa tiendita que está ahí azul es el baño, ya nos habían preparado cubetas, todo. O sea, fue un trato tan maravilloso, ¿no? Que dije, no puede ser esto viajando. Si yo me acuerdo de los campamentos ahí en la escuela que eran espantosos, en esas tiendas de campaña donde se te metía el agua por todos lados y pues que los perros que andaban por ahí se comían toda la comida y ya te querías regresar al siguiente día y era espantoso. Bueno, pues este viaje borró completamente la imagen de esto y la verdad pues es un viaje que yo se los recomiendo, vale la pena y aparte de la relación que hacemos padre-hijo, ya saben, la batiseñal, no hablamos, nada más es el puño, es el puro puño y con eso ya estamos comunicándonos, ¿verdad? Dentro del lenguaje hombre a hombre, no es necesario, sobran las palabras, ¿no? Y pues sí, digo, el único que hablaba ahí era ahí, como les platiqué alguna vez, el guía, ¿no? Que Emilio lo puso en ayuno de silencio, pero ya, después todo se normalizó. Pero lo importante en esta vida es realmente cómo viajamos y es lo que yo quiero platicarles el día de hoy. Hay una historia hermosa, maravillosa en la Escritura que viene aquí en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 4. Y en ese tiempo lo que hace Jesús es, ustedes saben la historia de que junta a 70 discípulos y los envía de dos en dos, ¿verdad? Y van realmente llevando el reino de los cielos, Él los comisiona, fue como un experimento de cómo iba a ser la gran comisión. Y van esos 70 y vean lo que les dice aquí en el versículo 4, dice, no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, ¿sí?
Y este mensaje es súper importante, porque hay veces que en la vida nos vamos llenando de cosas tan superfluas, y vemos que uno de estos ejemplos fue el encuentro que tuvo con el joven rico, ¿no? Cuando Jesús pues estaba caminando, llegó el joven rico y le dijo: yo me porto bien, yo voy a la iglesia, cumplo los mandamientos. ¿Y qué le dijo Jesús, que siempre sabe dónde poner el dedo? Le dijo: ven, deja todo y sígueme. ¿Y qué dijo él? Dice que se dio la media vuelta, se entristeció y se fue porque tenía muchas posesiones, ¿sí? Y él prefirió poner su mirada en el equipaje, en lo que finalmente se queda en este mundo. Y pues ustedes saben que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Vespasiano llegó y arrasó con todo lo que fue Israel, incluyendo el templo, todo lo que había en Jerusalén. O sea, 40 años después, este hombre de todos modos perdió todo por lo que se quedó y dejó ir lo más importante, ¿verdad? Y esto pues, nosotros tenemos que entender que hay maletas que van a retrasar nuestro caminar en el reino. Y hago un anuncio de la clase que tenemos todos los viernes, pero realmente hay muchas maletas, son baúles, donde hemos estado poniendo dentro de estos baúles tantas cosas en nuestra vida. Y estas maletas, créanme que van, así como esta imagen de este hombre, tenemos maletas para todos, ¿verdad? Y vamos a hablar ahorita de lo que yo considero una de las maletas más importantes como lastres en nuestra vida. Y creo yo que vamos a empezar con esta maleta, que es la maleta de la preocupación. Hay veces que se puede malentender y creer que la preocupación y el temor es lo mismo. No son lo mismo, ¿sí? El miedo siempre está relacionado con algo, con algún objeto en particular, algo que me causa temor, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, miedo a las alturas, pero después eso se puede convertir incluso en un extremo, en fobia, ¿no? A nadie le gustaría ahorita, pues, que llegaras y vieras ahí una alacrán en tu cama y dijeras no, o sea, pero hay veces en que eso se puede convertir en una fobia, ¿sí? Y yo recuerdo también que cuando recién nos casamos, mi esposa y yo vivíamos en un lugar muy chiquitito. Había sido un garage, una cochera que había sido convertida en un pequeño departamento. Y era lo que nos alcanzaba, y nosotros llegamos felices de luna de miel y nos metimos a nuestro lugar. Yo creo que hoy pues es más chico que los lugares que son como para departamentos de uno, donde son 70, yo creo que tenía como 30 metros cuadrados. Y era maravilloso porque pues la mesa del comedor se convertía también en sala, se convertía en desayunador, y la cama era nuestro sillón de todo, ¿verdad? Y bueno, pues todo estaba ahora sí a una mano de distancia. Realmente yo pensé en mi esposa y dije: para que no te canses. Por eso, mi amor, yo te voy a dar este lugar tan hermoso para que llegues del trabajo. Y ella estaba ahí en el financiero de reportera y yo sé que iba a llegar cansada. Todo te va a quedar cerquita, nena. No vas a batallar con la limpieza del lugar. Pero, ¿qué sucede? En ese lugar había unos alacrancitos, bueno, alacranzotes, y había arañas y todo, y la verdad, pues a mí no me gustan esas cosas, pero ella, pues como pues era hija de militar, pues vivió en la selva y no, ese tipo de cosas. O sea, llegaba y yo le decía: ¡ah, hay un alacrán! Y llegaba, ya, se acabó. Hijo, se acabó. Esa es la pastora. Esa es la pastora. Y entonces, pues imagínense nada más, estábamos un día ahí y
yo le hice una broma. Voy a ventanear un poquito. Porque teníamos un bocho, ¿sí? Antes, en las iglesias, tú podías decirle a alguien, tengo una palabra profética para ti, vas a tener un bocho en tu futuro. Y te lo creías, porque era verdad. Todos los jóvenes tuvimos un bocho, ¿verdad? Entonces, pero teníamos ese bocho y se inundaba, para llegar ahí al cuartito, abríamos las puertas del zaguán y entramos, se inundaba todo ahí. Y entonces yo le dije un día, híjole, ya no me quiero mojar, mejor me subo en el estribo del bocho, porque todavía tenían su estribo, ¿sí? Me agarro y entonces pues camino para allá, ¿no? Y entonces abren la puerta, yo abro la puerta, me subo en el estribo, pero pues nunca me imaginé que como que no se le daba muy bien lo de velocidades, ¿no? Y más en el bocho, entonces yo me dije, esto va a terminar mal. Y casi al llegar ya a nuestro departamentito, frena y yo salí y di como 5 patitos así, con mi traje, con mis zapatos, todo. Y dije, no, esto sí no estuvo bien. Y entonces un día yo llegué y ella estaba metiendo el coche al garage, se había bajado y en eso dejó la puerta abierta y el coche andando. Y entonces llegué sigilosamente, me subí al bocho, metí reversa y me fui. Y ella, ¡ah! Se robaron el coche. ¿No? Y dije, ya. Pero en la noche tenía ella una araña de hule y me la puso adentro de las sábanas, sabiendo mis fobias a las arañas, ¿verdad? Y ya vente a dormir, y yo no, tengo que trabajar, ya vente a dormir, ella estaba esperando ese momento, ¿verdad? Y entonces, ya, se le olvidó, se durmió, ¿no? Se durmió. Y entonces yo llegué y al ratito ya así enciendo la lámpara y abro ahí y veo así como una tarántula de... Y ella también, porque se le olvidó que había puesto ahí eso, ¿verdad? Y después empezó a morir de risa de la broma que me había hecho. Y así nos la pasábamos, ¿eh? Éramos de broma en broma y de, como dice la Biblia, no. Íbamos, pero teníamos muy buen humor ahí haciendo cosas. Pero a lo que voy con esto es que todos sabemos que tenemos temor a algo, pero cuando el temor es extremo se puede convertir en ¿qué? En fobia, ¿verdad? Fobia a las alturas, fobia a los insectos. ¿Cuántos de aquí tienen fobias? A algo en específico. Muy bien. Tenemos el soso para fobias también. Y eso nos va a ayudar a todos. Pero creo que aquí lo importante es que tenemos que distinguir muy bien qué es la diferencia entre el miedo, el temor y lo que son las preocupaciones. O sea, siempre cuando tengamos miedo es porque tenemos de algo de miedo en particular. Tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo a hacerme viejo, tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a los exámenes, tengo miedo a las autopistas, tengo miedo en las noches a viajar en transporte público, ¿no? Y las preocupaciones normalmente es algo que en realidad es mucho más vago, ¿no? Porque la preocupación normalmente es el diablo usando un espacio en nuestro cerebro para resolver cosas con el qué pasaría si, ¿no? Por ejemplo, los hombres siempre estamos, ¿qué pasaría? Híjole, lo de los impuestos, y si me cae el SAT, ¿no? Y todo el tiempo estás pensando así cosas. ¿Y qué pasaría si me secuestran? ¿Y qué pasaría si no llega mi hijo en la noche? ¿Y qué pasaría si...? Y entonces esas son preocupaciones, ¿sí? Eso no es un miedo, es una preocupación. Pero ahorita vamos a hablar de las dos. Y la maleta prácticamente del temor, nosotros tenemos que entender que el temor lo tenemos como parte de nuestras emociones. Es algo que Dios lo puso ahí, sobre todo para desplegar una bandera de alerta, un foco rojo, ¿no? Y nuestro organismo, ¿verdad? Nuestro cuerpo se pone en sentido de alerta. Y esto pues nos lo dio Dios precisamente para que nuestros sentidos estuvieran realmente
siguieran con más precaución ante situaciones donde yo sé que puede haber un peligro determinado. Si yo voy a la playa y hay bandera roja, ¿qué pasa? Pues tengo temor de meterme al hondo. ¿Por qué? Pues es un temor justificado, ¿sí? Pero cuando nuestras decisiones están guiadas por el temor, ahí es donde sí tenemos ya un problema. En la Biblia prácticamente hay 365 veces que la Biblia habla acerca del temor, del miedo, ¿no? Y este miedo, como les digo, bueno, pues se puede manifestar de muchas maneras. Y todos tenemos temor a algo, pero pues lo importante no es que tengamos temor, que es algo natural, sino saber administrar ese temor. Y eso lo dijo Nelson Mandela. Dijo, el valiente no es el que no tiene temor, ¿verdad? Porque nosotros fuimos diseñados con eso como parte de una de nuestras armas de defensa. Sino el problema es no saber administrar el valor, cómo reaccionamos ante el miedo, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos que ver que hay un versículo para esto. Y por eso aquí tenemos esta maleta, ¿sí? Esta maleta, que es la maleta que va a tomar varias formas, ¿no? Pero cuando nosotros llevamos esta maleta en nuestra vida y esta maleta, ¿qué es lo que representa aquí? Pues hoy está representando el temor. Y ese temor, ¿qué es lo que me impide? Pues me impide realmente poder viajar ligero en esta vida. Este temor muchas veces nos ha impedido que nuestros sueños se hagan realidad. ¿A alguien le está cayendo esto? ¿Cuántas veces hemos dicho, híjole, me está diciendo Dios que ore por esta persona, pero ¿y si no se sana? Entonces me agarro de mi maleta del temor, ¿sí? Y Dios me está dando una palabra profética y yo sé que es el Espíritu Santo y tengo la certeza que es para esta persona, pero ¿y si me equivoco? Me agarro del Espíritu, de acá, de la maleta del temor. Y yo sigo poniendo cosas aquí adentro, ¿sí? Y de repente puedo tener yo mucho temor también a enfermedades, ¿no? Oye, es que mi abuela se murió de diabetes, mi tía de diabetes, mi de diabetes, yo de diabetes, híjole. O sea, es una palabra que le tengo yo temor y aquí la tengo en mi maleta y me voy a hacer yo exámenes médicos constantes para poder erradicar eso y estar prevenido con eso. Entonces, muchas de mis decisiones van a estar basadas en el temor. Claro, todo eso tenemos que estar alertas, no te digo que no. Y es importante tener nuestros diagnósticos médicos, ¿verdad? Porque siempre hay desbalances. Nuestro cuerpo es una mezcla de minerales y somos tierra. Finalmente tenemos que reconocer que cuando hay un desbalance y tenemos, por ejemplo, más cobre, pues los niños que tienen más cobre son hiperactivos, por ejemplo, ¿no? Y eso es parte de la ciencia y sabiduría que Dios nos ha dado. Pero cuando nuestras decisiones están guiadas por eso, y yo me acuerdo que, no sé si a ustedes les pasó, pero mi mamá siempre decía, ponte tu chambrita que te va a dar pulmonía, ponte esto que te va a dar esto, ponte esto y ponte el suéter y así nos traía. Y entonces, ¿qué te va formando en ti? Pues es como, hijo, si no me lo pongo, entonces me voy a enfermar. Y crecemos bajo ¿qué? Bajo el temor, ¿sí? Entonces, y siempre las mamás son muy sabias en todo esto, pero no podemos llevar una vida realmente basados nada más en el temor, ¿sí? Yo durante muchos años en mi niñez, o sea, a mí incluso se convirtió en una fobia en contra de los exámenes a mí me daba pavor un examen en la escuela, porque era el lenguaje de amor de mi papá, ¿sí? Si tú no llegabas a un nivel de rendimiento académico donde era de 9, de 10, entonces simplemente había algo ahí que no iba a funcionar. Y varias veces, bueno, pues los castigos eran a la antigüita, ustedes saben, ¿no? Con
con el cinturón, ¿no? Y ahí, venga. Y eso, bueno, pues a mí me causó realmente mucho temor. Y ese temor yo lo llevaba para todos lados. Y ese temor, yo recuerdo que incluso cuando era lunes, después de disfrutar mi fin de semana, el domingo en la noche estaba yo con gran temor. Y tú puedes decir, bueno, pues es que es un examen, una escuela, no pasa nada. Imagínate para un niño tal vez de 8, 9 años, 10 años de edad, vivir esto. O sea, parece que los niños, pues no les pasa nada, pero en realidad, o sea, los temores que vive un niño pueden ser incluso más grandes que los temores que puede llegar a vivir un adulto. Y cuando eso no se resuelve, pues tú vas creciendo con esto, hasta que lo vencí en la preparatoria, ¿sí? Y lo vencí no porque yo quisiera decirles Cristo llegó a mi vida y entonces, no, porque tenía un amigo que era muy descarado para los exámenes. Y me dijo, tú no te preocupes, aquí vamos a pasar porque vamos a pasar. Y yo, ¿en serio? Sí, pero no te preocupes. Y yo, órale. Y un año de terapia con este amigo. Pasé, no sé cómo. Pero el perfecto amor del amigo también echa todo, fuera todo temor. Déjenme decirles. Entonces, pero la maleta, esta maleta, pues siempre hay algo que llevar aquí, ¿no? Como que siempre le encontramos, ¿cómo no nos deshacemos de la maleta del temor? Y ahí vamos en la vida, y aquí está la maletota, y quieres ir más rápido, y sabes las promesas de Dios, pero estás atado a la maleta del temor. Y aquí vienen todos tus temores. Y como les digo, pues esos temores nos impiden viajar ligero. Estos 70 que hicieron el viaje, ¿qué es lo que llevaron? Lo que tenían puesto. Viajaron ligero. No llevaban nada extra, no llevaron nada adicional. Lo único que llevaron fue lo que Cristo depositó sobre ellos, y yo creo firmemente que fue el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando Cristo oró, los impartió y les dio instrucciones, iban comisionados por Dios para cumplir una tarea. Y esta mañana yo te digo algo, cuando tú sabes que sabes el propósito de Dios para tu vida, esta maleta se hace a un lado. Ya no la cargas más, porque sabes que eres inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Escucha bien esto. Y tú puedes decir, sí, aquellos que tienen miedo, es que si el avión se cae y todo. A ver, ya se cumplió el propósito de Dios para… No, entonces ese avión no se puede caer, punto. Oye, es que la enfermedad y que me dijeron que si tenía esto y salió la radiografía, una cosita oscura y que… A ver, el propósito de Dios, si no se ha cumplido para tu vida, entonces no tiene autoridad eso que salió ahí y es anulado por la sangre de Cristo, punto. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Entonces nosotros tenemos que ver cuánto lastre hemos estado cargando en nuestras vidas. No queremos llevar una vida llena de temor, de preocupaciones, de cargas que no son nuestras. Y si nosotros estamos conscientes de viajar ligero, entonces ¿qué va a suceder? Vamos a disfrutar el camino. Y es lo que yo hacía con mi hijo. O sea, yo llevaba esta maletita, ¿sí? Y aquí iba yo feliz. Aquí llevaba mi agua, si llovía sacaba mi poncho, me lo ponía, si tenía hambre llevaba aquí mis barritas energéticas y aquí estaba todo, ¿sí? ¿Y quién llevaba todo? Pues aquí estaban, ¿verdad? Porque pagamos por eso. Y Cristo ya pagó por tu equipaje. Así es. Dale un aplauso fuerte esta mañana, ¿no? Así es, mi Dios ya pagó por todo. Él dijo en Mateo 11, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y llega Cristo y te dice, a ver, hijo, hija,
venga para acá, yo ya pagué por esto se va a documentar, ya no lo tienes que cargar. Y tú, no, Jesús, yo quiero llevar esto. No, es que aquí llevo todo mi vida y mira todo el osito de peluche de mis temores. Y llevo acá mis preocupaciones y llevo mis enfermedades también. No me lo quites, no. Jesús te dice, pero ¿por qué lo quieres cargar tú? Si yo ya pagué por esta maletota con mi sangre, ya está pagado. Ya deshazte de esto en tu vida. Y esto representa todo aquello que todos los días es una amenaza para que nuestros sueños se cumplen y podamos viajar ligeros, enfocados al propósito que tiene Dios para mi vida. ¿Entendemos? Entonces, también pues está esa maleta de la preocupación. Pero antes de pasar a la preocupación, quiero darte un antídoto, que es la palabra de Dios, siempre que es viva y eficaz. Y la voy a leer conforme a la versión de Biblia amplificada que me encanta. Y dice, porque Dios, es en 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? Ahí abarca todo, ¿eh? Así es que todo esto, cobardía, timidez, temor, todo esto que estaba en la maleta, eso no nos lo dio Dios. Dice, Él nos ha dado un espíritu de y disciplina personal. Eso ya nos lo dio. Habilidades que resultan en una mente tranquila, equilibrada y de autocontrol. Esto no se logra con el yoga. Esto no se logra haciendo ninguna filosofía oriental te puede dar la paz que solo Dios puede dar. ¿Sí? Hace poco hasta me causó gracia porque encontraron uno de estos monjes budistas en la posición que se ponen así de pierna cruzada y todo, que nunca me ha salido. No la uso para eso, pero he tratado, no me sale. Y entonces ya se ponen así, dicen, no, se momificó ya y se quedó en el y creen que ahí van a encontrar eso. No, el único que nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento es Cristo. Es una paz que no podemos entender, es la paz de Dios. ¿Estamos? Entonces aquí es hermoso porque dice, oye, vamos a hacer un cambio. Y es lo que nos dice Pablo, entrégale a Jesús esta maleta, ¿verdad? Y Él te va a dar dentro de la maleta donde están tus temores, donde a veces somos cobardes, donde no nos hemos atrevido. Y te dice, entrégale esta maleta y a cambio, ¿qué te va a dar? Te va a dar espíritu de poder, de amor, de buen juicio, de dominio propio, pero entrégala. Me encanta que Dios es un Dios siempre transaccional, vida por muerte, sanidad por enfermedad, tristeza por gozo. Siempre Dios es transaccional, pero nosotros en esa transacción tenemos que cumplir con nuestra parte. Y es a nosotros que nos toca entregar. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por esto. Y lo tenemos que entender. Después también tenemos esta maleta de la preocupación de los qué pasaría si, esos pensamientos tóxicos. Yo te digo que mucha gente hoy está padeciendo enfermedad por preocupaciones. Y a mí una vez me explicaron, llevándolo ya a probabilidades, y dice, del 100% de las cosas que el hombre o la mujer se preocupan, de todas esas, el 80% normalmente nunca va a llegar. El 15% tienen una solución y el 5% pues son cosas que a lo mejor no podemos hacer nada para que sucedan, y cuando lleguen tenemos a Cristo. Entonces, pero todo eso que va causando pensamientos tóxicos, y esos pensamientos tóxicos se van incubando en mi mente y
y no se quedan en pensamientos, eso se convierte también en sustancia. Cada pensamiento tóxico está comprobado científicamente, ¿sí? Ese se convierte en sustancia, así como dice la palabra de Dios en la Reina Valera, la de 1907, 8, no recuerdo la versión, pero hay una definición de fe, dice la fe es una sustancia, ¿sí? Y también un pensamiento tóxico se convierte en una sustancia que transforma células, ¿sí? Y empieza a cambiar el ADN de las células, las comienza a intoxicar. Y eso se convierte ¿en qué? En una enfermedad terminal. Hoy por eso vemos pues, tantas situaciones, ¿no? Relacionadas con cuestiones de enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque vivimos en un estrés constante. Queremos cargar en esta vida todo. Cosas que no van a suceder nunca, pero ahí las llevamos cargando por si sucede. Y por eso Jesús decía, no te preocupes por nada. Cada día trae su propio afán. Y cuando llegue el afán, te vas a acordar que yo estoy aquí. Porque si mi Padre que está en los cielos ha vestido el color de las flores, la naturaleza, hace que salga el sol todos los días y hace que las aves no se preocupen por su alimento, ese mismo Padre, ¿cuánto más no se va a preocupar por sus hijos e hijas? ¿Cuántos son hijos e hijas? Levanta tu mano y dile: Padre, gracias porque toda necesidad ha sido ya suplida por ti, Señor, porque tú me amas, y porque tu perfecto amor, que proviene de un perfecto Padre que eres tú, hoy echa fuera todo temor, toda preocupación. Gracias, Padre hermoso, gracias, precioso. El apóstol Pablo dice algo hermoso y maravilloso, y yo lo practico cada vez que viene una preocupación a mi vida, algo que sé que no va a suceder, pero ahí está el enemigo, el acusador, insiste y insiste y insiste, ¿sí? Y de repente yo digo, voy a hacer un alto, ya, y me meto a orar. Y en esa oración oro tal cual como dice aquí en Filipenses 4, 6 y 7. Y dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nada. Nada, nada es nada. Traducido al griego, al español, al inglés, nada, nada. Oren, en cambio, por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Está abierto el trono de gracia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Tú crees que no? Muchas veces las palabras van a sobrar delante de Él, aunque es hermoso que un hijo venga tuyo. Ya sabes que te va a pedir el coche o te va a pedir dinero. Ya sabes que te va a pedir. Pero qué hermoso es que un hijo sea vulnerable y venga: papá, necesito esto. Que no se lo guarde. Y ellos tienen que tener la confianza, porque esa misma confianza es la que van a tener con Dios. Me encanta cuando mis hijos son vulnerables. Padre, necesito esto. Claro, ya cuando te lo piden 10 veces, vamos a checar. Yo se los mando a Arturo porque ya hay un problema administrativo ahí de presupuesto, ¿verdad? Tampoco. Pero siempre va a estar nuestro Padre. Siempre. Suceda lo que suceda en esta vida, el trono de la gracia va a estar siempre disponible para ti. Y me encanta cuando Pablo dice ahí en Hebreos, es el trono donde dice que Él sabe que hay temor en tu vida, sabe que hay debilidad, pero pone a tu disposición el trono de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es misericordia de Dios para poder suplir todo lo que tú necesitas. Así es que no te preocupes por nada. Y díganle a Él lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En Apocalipsis 12:10, ¿qué es lo que nos dice?
ahí el apóstol Juan dice: y lo vencieron por la sangre de Jesús y el poder de los testimonios de lo que hablaron. Tú vences a través de tus palabras, de darle gracias anticipadas a Dios de lo que va a hacer en esa situación. Gracias, Dios, porque tú te vas a enseñorear. Mis ojos no están puestos en lo que yo veo, en la circunstancia, en lo que está sucediendo hoy, en la calamidad que está sucediendo hoy. En eso no está puesta mi mirada. Mi mirada está en el consumado es de Cristo en la cruz, donde todo fue vencido. Y cuando mi actuar es esa, entonces créeme que nunca va a llegar a tu vida ningún tipo de enfermedad. Aquí declaramos en el Almendro: este es un lugar de 0 enfermedades terminales. No damos permiso a que eso suceda. Aquí son ríos que vienen del trono de Dios para sanar. Y a menos que tú quieras seguir llevando este equipaje donde viene aquí cualquier palabra de enfermedad y dictamen médico, y tú quieras seguirlo cargando, Jesús dice: entrégamelo ya. Ya sé libre de eso, de todo pensamiento que ha querido quitarte tu salud y robarte tu alegría. Hoy ya entrégamelo. Ya no estés luchando con este lastre, ya déjamelo. Así dice el apóstol Pablo: experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y me encanta cuando hay testimonios donde viene la gente y dice: oye, ¿tú por qué estás tan tranquilo? ¿Tú por qué estás tan feliz todo el tiempo? ¿Por qué nada te preocupa? Porque somos testimonios vivientes de lo que un hijo de Dios o una hija de Dios puede vivir cuando lo cree, y cree su circunstancia, cree su posición de reino en esta tierra. Y hoy esto es lo que va a cambiar. Escúchame bien: familias, matrimonios, comunidades, naciones van a ser cambiadas por la posición de reino que Jesús nos dio. Esto es importantísimo. Es tu identidad. ¿Quién eres? Tu ADN en Cristo. Somos nacidos de nuevo. El que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Y nada nos puede desviar de ahí. Y la última maleta, voy rápido con esto, es la maleta donde a veces, claro, hay situaciones donde hemos tenido faltas, donde hemos pecado, donde nos desviamos del camino, que eso es el pecado. No hay que religiosizarlo. Esto es simple y sencillamente: mientras tengamos carne, estamos expuestos al pecado. Y ayer en ESEA me dijo, bueno, una persona dice: yo sé que este es un lugar vulnerable, ¿verdad? Y he pecado. Y hoy lo digo, pero sé que si confieso también esto, también está el trono de la gracia para obtener perdón. Porque sabes que el acusador no se puede salir con la suya. No se puede salir con la suya. Vean esto, Apocalipsis 12, 10, 12. Dice: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, dice, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Tú estás durmiendo y el acusador está levantando argumentos por faltas, a lo mejor pecados, maldiciones generacionales que tú ni idea tenías, que tu tatarabuelo te puso a tu abuelo delante de un chamán. Tú a lo mejor no lo sabías, o le leyeron las cartas, o leíste la cuija cuando eras chiquito. Todo eso, se abrió una puerta a cualquier tipo de pecado. Pero no importa qué pecado fue, no investigues ni hagas arqueología espiritual. Mejor vamos a la solución. Dice la solución, fíjense qué hermoso: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron la vida como para tener miedo a la muerte. Entonces, ¿qué fue? La sangre de Cristo. Mi testimonio, el estar siempre declarando
las cosas que no son como si ya fueran. Yo no me puedo asociar con temor, con preocupación, con enfermedad, con, híjole, Señor, esto me está pasando porque pequé. Pero eso es el acusador, eso no es la voz de Dios. Dios lo que te dice: la sangre de mi hijo fue suficiente y abogado tenemos para con el Padre. Y ese abogado pagó el precio, puso su sangre para que ya ningún pecado, aunque sea generacional y que tú ni siquiera tuviste vela ahí en ese entierro, tú abraces la sangre de Cristo y digas: aquí está la sangre de Cristo. Acusador, todo fue cancelado y expuesto en la cruz. Ya no hay más faltas, ya no me puedes acusar. El que los acusaba día y noche fue vencido. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Así es que hoy descansemos en que ni siquiera esta maleta la tenemos que llevar, porque fue también la maleta del pecado, de cualquier falta. Y tú me puedes decir: no, es que no, pastor, es que no sabe lo que he hecho. No sé y no me interesa, porque fue pagado por la sangre de Cristo. No te atañes a esto. Así es que cuando el enemigo quiera venir a recordarte su pasado, tu pasado, recuérdale su futuro. Amén. Nadie puede robarte tu lugar en el reino. Fuimos sentados en lugares celestiales. Esa es mi posición en el reino. Hoy, ¿qué sucede? Este lastre ya prácticamente hoy es entregado a Cristo. Y hoy mi carga es, ¿qué? Ligera. Aquí está. Aquí está mi carga. Y fíjate qué hermoso ver el equipaje que llevo aquí. Ya para terminar, les voy a decir qué llevamos ahí. Primero, somos nacidos de nuevo. Viajamos ligero porque somos espíritu. ¿Sí? Dice, ¿qué tenemos que tener aquí? ¿Qué ropa vamos a llevar? Pues lo que dice Efesios 6: vístanse de toda la armadura de Dios, pues sus preceptos son como la espléndida armadura de un soldado fuertemente armado, para que puedan hacer frente con éxito a todos los planes y estrategias y engaños del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Es decir, aquí llevo ¿qué? Mi vestido, mi armadura, pero es una armadura espiritual. No me cuesta llevarla porque es espiritual. Aquí cabe, ¿sí? También llevo la maleta de la gracia. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Le dijo: mi gracia es suficiente para ti. Mi bondad y misericordia son más que suficientes, siempre disponibles, sin importar la situación, porque mi poder se perfecciona y está completo y se muestra más eficazmente en tu debilidad. Por tanto, con mayor gusto me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo me envuelva por completo y habite en mí. Segunda de Corintios 12:9. Así es que, ¿qué va en la gracia? ¿Qué va aquí en nuestra maleta? Va la gracia de Dios. Ninguna condenación hay para los que somos hijos. Diga el débil: fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo va aquí. Todo cabe. Aquí va el favor de Dios, ese favor que tuvo José el soñador, donde dice: y el favor de Dios iba con él, y todo lo que hacía era prosperado. El favor de Dios va con la gracia. Aquí está el favor de Dios para que todo lo que hagas sea prosperado en todos los caminos en tu vida. Y van también el poder, la unción, los frutos y dones del Espíritu Santo van en esta maleta. Nada de eso pesa. Nada de eso es un lastre. Todo es
fue pagado por Jesús para que nosotros pudiéramos que viajar ligeros. Así es que el día de hoy todo ese equipaje vamos a soltarlo, vamos a liberarlo ya.